Son las 7:32 de la mañana en Canarias. A esta hora, como cada lunes, buscamos la apertura de los mercados financieros, además con evidentes noticias en el horizonte, bueno, y también en el pasado más inmediato. Así que mejor lo analizamos todo con Javier López de DIF Brokers. Javier, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Bueno, la verdad que hoy estamos pendientes de lo que hagan los mercados en función de lo acontecido ayer en Grecia. ¿Qué es lo que primero se empieza a notar? Bueno, la verdad es que ya desde la apertura en Asia, anoche sobre las 11 ya se veía pues que la apertura en principio iba a ser pues negativa. Eso es lo que dice la teoría a las 8 de la mañana, porque también hay que tener en cuenta que han sucedido, aparte de las elecciones de Grecia, pues un acontecimiento bastante alcista para los mercados, como fue la aprobación ya real de la quantitative easing en Europa, sí. Lo cual pues es otro factor que puede chocar directamente con que a priori pues es bastante negativo. También hay que tener en cuenta que, bueno, negativo para lo que son los mercados financieros en sí, ¿no? Y la posible devaluación del euro. Que hay que tener en cuenta que esto ya viene pues de lejos, ¿no? No es que la noticia sorprenda al mercado, porque ya se ha venido notando, sobre todo en la relación, en la paridad euro-dólar, cómo ha pasado de niveles de 1.20 prácticamente sin frenar a la zona de 1.10 el pasado viernes. De hecho, tocó mínimos del año justo en la zona de 1.11. Justo en esa zona abrió ayer con un gap bajista cuando se confirma la noticia de que pues el partido político Sirsa ganaba, y es bastante probable que lo haga con mayoría absoluta. Pero me llama la atención que no ha roto el nivel del que partía el pasado viernes, con lo cual parte de esta negatividad en el mercado quizás ya puede estar descontada, igual que en los mercados de renta variable, que hay que tener en cuenta que está ese factor ahí muy positivo, que siempre cuando hablamos de negativo y positivo, intentar racionalizarlo hacia el mercado, ¿no? Hay dos factores a tener en cuenta. Por un lado, elecciones negativas, elecciones en Grecia, factor bajista para las bolsas, aprobación del QE, factor alcista para los mercados, por lo cual muy difícil cuál va a ser la conclusión final, porque, insisto, ya el euro viene cayendo de la zona de 1.20 prácticamente sin frenar, y ahora se puede estar sucediendo lo de siempre, ¿no? Ahora que ya está el pánico del mercado y que ya se confirma la noticia con las elecciones de Grecia, ahora precisamente quizás sea el peor momento para vender euro, y quizás haya que buscar pues el lado comprador. Bueno, estas son las dos cuestiones que efectivamente tenemos sobre la mesa para abordar. Una es la decisión del Banco Central Europeo, otra las elecciones celebradas en Grecia. El primero de los resultados lo estamos comentando, y es que el euro puede estar en mínimos de 11 años, y esta es la primera de las conclusiones. En el caso de Grecia, habrá que ver sobre todo la duración, porque es verdad que la decisión del Banco Central tiene un horizonte temporal mucho más amplio, y lo de Grecia pues habrá que ver, porque supongo que los mercados estarán expectantes ante lo que haga Tsipras y lo que vaya anunciando, ¿no? Sí, a medida que la jornada vaya transcurriendo, pues tenemos que estar pendientes de eso. Al final no son más que movimientos y excusas perfectas para lo que ya los profesionales han decidido. Si miramos un gráfico con volumen, ya vemos cómo antes de que se anunciara el quantitative easing, ya muchos profesionales, sobre todo en el DAX, que por cierto está en máximos históricos, pese a todo lo que estamos viendo de la eurozona. Es decir, vemos como la desunión europea, porque no tiene otro nombre, prácticamente se va fragmentando cada vez más, con políticas totalmente diferentes ya que son realidad en Grecia. Veremos lo que pasa en Francia, que quizás es todo lo contrario, porque la derecha más radical está tomando cada vez más poder ahí. Pero bueno, digamos que en términos políticos Europa va por un lado, pero lo que son los mercados financieros, primero el DAX Cetra está en máximos históricos, importante esto, pero luego tenemos al Banco Central Europeo, que en cuanto los mercados se desinflan un poco, como el italiano o el español, pues con este tipo de noticias es muy difícil caer. Hemos hablado muchas veces de que las burbujas son muy difíciles predecirlas. De hecho, los grandes gurús han saltado a la fama cuando han predicho una burbuja. No se trata de decir que el mercado se va a desplomar. De hecho, con tanta negatividad y sobre todo este tipo de noticias son muy mediáticas, ya probablemente desde el telediario de los desayunos de por la mañana en cualquier televisión
hasta el de la sobremesa, pues va a estar totalmente condicionado por este tipo de noticias, justamente cuando el euro, como has dicho, está en mínimos de 11 años. Ahora, y hay que pensar que todo eso el mercado de una forma u otra lo ha ido descontando diariamente y suele pasar lo contrario. Y de hecho tenemos dos claros ejemplos. El mercado alemán hace máximo histórico justo antes de que se produzca un evento muy positivo. Y justamente ahí no había que comprar, todo lo contrario, vender. Y para muestra tenemos la apertura bajista de hoy. Podemos utilizar el mismo argumento para lo contrario. Ahora que parece que todo empieza otra vez a revolverse, pues quizás empecemos a encontrar nuevamente una oportunidad de compra, porque al final hay que recordar que el mercado ni es alcista ni bajista, sobre todo en España es lateral, un lateral muy confuso, la verdad, pero que está dando bastantes señales evidentes últimamente. Bueno, en cualquiera de los casos, nuestra preocupación hoy es, sobre todo, no tanto por lo que pueda ocurrir el día de hoy, estas oscilaciones en el mercado, pues son a lo que debe a veces esa mala imagen que tienen, ¿no? La volatilidad del mercado, pero como un recurso donde la gente tiene depositado su ahorro y que lo que quiere estar es tranquila. Es verdad que a lo mejor lo de Grecia, por eso decía, miremos las dos grandes decisiones de las últimas horas con perspectiva temporal distinta. La del Banco Central, ya sabemos que durante 18 meses va a haber barra libre, el mercado va a estar dopado y esto pone muy contento a la gente como Javier, que se dedica precisamente a canalizar el ahorro de la gente hacia los mercados financieros, porque da la sensación de que se va a traducir en una mejora de la situación, por lo menos inmediata, ¿no? Ya veremos lo que pasa a medio y largo plazo una vez se tenga que ir retirando el Banco Central. El problema de analizar Grecia es que podemos tener, bueno, en el peor escenario posible, una ruptura del euro. En el mejor, pues que estos empiecen a cambiar todo lo que han venido anunciando durante la campaña electoral, ¿no? Sí, no, al final, que el mercado suba o baje, sinceramente a nosotros en principio nos da un poco igual. Lo que sí tenemos que acertar es la estrategia, ¿no? Te digo porque has dicho que me gusta esto de que suba. Sinceramente, cada vez estoy más de tu lado. Esto de los bancos centrales al final nos están metiendo en un tinglado de difícil solución. Nos están metiendo en un tinglado, pero vamos a ver, cuando digo, y lo aclaro, es que a ustedes les gusta en el sentido de que ahora tus clientes seguro que están encantados de la vida con la decisión del Banco Central. Sí, pero ya me encargo yo de... Claro, de bajar la euforia y de decir que esto... Claro, sí. Pan para hoy y hambre para mañana, y bueno, y estarán contentos los que han comprado, pero los que han pensado que la bolsa iba a caer porque se han puesto bajistas. Sí. Porque hay que recordar que hay estrategias que ganan en bolsa cuando el mercado cae, y de hecho, precisamente por eso el mercado cae, porque hay gente que puede ganar y mucho con las caídas, ¿no? Entonces, al final, pues entramos en la dinámica de que lo único que hay en el mercado son pues excusas para que se produzcan determinados movimientos. Si al inversor no se le dice que la bolsa cae por esta razón o por la otra, pues al final entiende que se le está robando, ¿no? Es un robo legal, por decirlo de alguna forma, porque a veces suceden... tenemos la ampliación del Santander, que para mí es la primera vez en décadas que hacen una ampliación de capital sin previo aviso, el minorista no puede entrar, se le caen un 14% de sus acciones y no ha pasado nada. Si no se le explica al accionista que hay una ampliación de capital, pues no se queda más enfadado. De la otra forma se queda decepcionado, o bueno, tenía que haber comprado más tarde, me precipité, pero realmente digamos que ahí está el evento y nuestra mente se tranquiliza, por decirlo de alguna forma. Ahora mismo, pues muchos que hayan comprado, cuando vean la caída de hoy, en cierta medida será la palmada en la espalda. Bueno, es que al final es normal que la bolsa caiga porque ha ganado pues la extrema izquierda en Grecia. Pero al final es mucho más complejo todo esto, ¿no? Pero es verdad que los bancos centrales ya lo ha hecho Japón, ya lo ha hecho Estados Unidos, el único que faltaba era el Banco Central Europeo, y ahí está, ya ha dado la noticia, ya el mercado tiene lo que quería, porque la palabra más acertada es la que has dicho tú, está totalmente dopado, está obsesionado con este tipo de políticas, pero el mercado se está inflando para un fin, para que entre hasta el último, y cuando haya entrado el último, ahí pues
vamos a ver lo que sucede, pero ya todos sabemos cómo va a acabar la película, lo que pasa es que no sabemos cuándo, ¿no? Hay que tener eso, sí. Hay que tener eso muy, muy presente, sí. Bueno, cuando antes decía que las burbujas no son fáciles de predecir, digamos que solo aquellos que tienen una buena teoría monetaria son capaces no de saber cuándo, pero sí saber lo que se está gestando, y en este caso son los austriacos, los economistas austriacos que tienen una correcta teoría del ciclo y son capaces de decir, oiga, cuidado que aquí están alentando una futura burbuja. Lo que pasa es que como estos afortunadamente no tienen una teoría predictiva, no dirán nunca esto va a pasar en tal momento, sino que se va acumulando el problema, ¿no? Lo digo por dejar claras las cosas cuando aclaramos los problemas que efectivamente pueden generar decisiones como la del Banco Central Europeo el otro día, que en principio se ha notado el impacto porque las bolsas suben, las primas de riesgo bajan y bueno, parece que está todo el mundo encantado. Pero decíamos el otro día recordábamos una frase que está incluida en el libro La era de las turbulencias de Alan Greenspan, cuando él se dedica a definir qué es un banquero central, y decía, es el encargado de retirar el ponche cuando todo el mundo se lo empieza a pasar bien en la fiesta. Lo digo para que la gente lo tenga claro. Muy buena frase esa. Sí, no es mía, es mía, yo solo la recuerdo porque está en el libro de Greenspan, Pues encima, si fuera otro, pero no, pero el señor Greenspan sí, es presidente de la Reserva Federal, de hecho el que alentó pues la primera burbuja, ¿no? El año 2000 con esa bajada de tipo pues histórica. En fin, esto es la historia de la bolsa, es la historia del hombre y es la historia de la patata caliente o el juego de la silla. Exacto. Al final hay que tener en cuenta todas estas circunstancias porque si solo leemos el típico telediario, pues estaremos encantados con determinadas decisiones, pero al final vamos a ver cómo se soluciona porque es que son 60.000 millones de euros al mes lo que va a inyectar el Banco Central Europeo. Dicho de otra forma, es dinero prácticamente creado de la nada para acumular una serie de activos que son tóxicos, porque hay que tener en cuenta que si no hay una demanda real que quiera determinados activos de la banca, pues hay que inventarla. O sea, es una demanda irreal. Las bolsas suben, pero la economía real, como venimos comentando muchas veces, es una película totalmente aparte. Sí. Y eso en la historia siempre ha acabado igual. Lo que pasa es que, como bien dice, vamos a ver cuándo. Bueno, esta vez es diferente, que es como se titula aquel libro de Rogoff y Reinhardt. Bueno, y esperemos, digamos que eso es lo que suelen decir, lo que suelen explicar cuando se toman este tipo de decisiones. Esta vez es diferente, porque es que antes no se hizo lo suficiente. Bueno, pues ya tendremos armado un jaleo en unos años. O uno espera equivocarse, pero bueno, en principio están todas las papeletas a esa carta. Bueno, entonces ya sabemos más o menos, o intuimos lo que puede ir ocurriendo en el día de hoy. El tema del petróleo sigue en caída, por debajo de los 50, ¿no? Sí, el petróleo de hecho está pues rozando la zona de los $45 el barril, una zona pues que a priori invita a un rebote, en teoría ya porque hablábamos de cuando estaba por esa zona de 60, que hasta la zona de 45-50 podía caer perfectamente, ya han ido acumulando, ya se está percibiendo desde hace unos meses cierta intención del profesional en frenar este activo. No quiere decir que haya que comprarlo ya, pero las posiciones que se han aprovechado cuando ha caído creo que ya están próximas a cerrar, si es que no han sido cerradas ya en su totalidad. Y me llama muchísimo la atención pues la fortaleza del euro, porque apenas está cayendo pese a la confirmación de la noticia. El viernes se extremó mucho la caída, estábamos hablando de la zona de 1.22, 1.23 y en cuestión de media hora pues perdió dos figuras de golpe, ¿sí? Se fue a la zona de 1.10, ahí hubo bastante acumulación, se detectó mucho volumen en esa zona y por reseñar el tema técnico, pues lo único que ha hecho entre anoche y esta mañana es testear esa zona, y entiendo yo que el profesional, cuando hablo de profesional hablo del creador de mercado, no hablo de un hedge fund o de Soros, ¿no? Que a lo mejor se confunde el profesional con ese señor que gana mucho en bolsa porque tiene potencial. No, hablo de, un día podemos hablar más sobre estos organismos sindicados que se ponen de acuerdo pues para frenar en determinados momentos de pánico o de euforia el precio, ¿no? Pues ahí creo que ya se está notando la actividad de estos profesionales. En la zona de 1.10, 1.11 hay un soporte muy importante y
te puedo decir lo mismo que para el petróleo. Cuando hay determinadas noticias muy negativas, pues ya el suelo suele estar próximo. Hay que tener en cuenta que en el caso concreto del petróleo, el príncipe saudí dijo que jamás en la vida, que es una afirmación categórica, creo que no recuerdo una noticia, una afirmación tan negativa para un activo financiero como el crudo en tiempo. Que el príncipe saudí diga que nunca en la vida el petróleo va a volver a los $100, pues es muy negativo. En esa zona ya se están empezando a detectar demasiadas noticias negativas. Hay mucho interés ya en que el petróleo no sea de interés general, y sobre todo para que el grande pueda acumular, porque al final hemos hablado muchas veces de eso. El profesional es una especie de pesquero grande. Imaginemos estos cazaballenas que están en la zona de Japón, no pueden atracar en el muelle de los cristianos o en Red Azul porque encallan. Necesitan mucha liquidez, necesitan un océano de pequeños inversores vendiendo para que ellos puedan comprar. Ellos, con una noticia pequeña en el que el precio no se mueve, pues no pueden participar. Necesitan pues ser tocados. Que Grecia sale del euro, que el euro se desploma. Ahí, pues evidentemente hay mucha actividad, y el que sabe ya que al final el euro va a seguir, pues acumula en la sombra. Igual que en el precio del petróleo. Ahora el petróleo parece que no vale nada, ya nadie lo quiere, de repente es un activo sobrevalorado, nadie va a participar de un mercado como el crudo cuando hay otras alternativas. Es decir, ahora todo es, incluso en Arabia Saudí se habla de que se puede ir a $20, que no lo discuto con el paso del tiempo, pero cuando ya viene con una avalancha tan mediática en el sentido negativo, y suele ir tan ligado a la relación del dólar, porque el dólar, está todo el mundo alcista en dólar. No se ve esto desde el año 2007, 2008, justo curiosamente antes del crash de la subprime. Todo el mundo está invertido en dólar, y lo mismo, ¿no? Cuando ya todo el mundo está en la misma posición, pues ¿qué le va a dar contrapartida al otro? Pues si está todo el mundo comprado, pues nadie podrá vender, con lo cual ahí aparece ya el sentimiento, sí, en este caso contrario, ¿no? El tema del euro y el tema del crudo, sinceramente ya en esta zona no soy tan negativo ya. En principio, pues cuando estaba en 60, pues que quedaba caída. Cuando estaba el euro en la zona de 1.30, pues se veía que la paridad estaba muy lejana. Ya los que hablábamos de la paridad hace tiempo, pues cada vez la tenemos más cerca. Aún así, yo creo que veremos la paridad con el paso del tiempo, quizás marzo, junio de este año. Bien. Pero no de golpe. Creo que el evento de hoy, la negatividad es tanta en el euro que caer de cuajo a la paridad me parece demasiado insensato. Ahora mismo, de hecho, hasta compraría euros, fíjate. Bien. Pues dicho queda. Javier, gracias como siempre. Muy bien. Gracias, Antonio. Hasta la próxima. Hasta luego.